Santo, santo, santo. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién ha de venir? Es el Santo de Israel, el Dios único, verdadero, majestuoso. Bendecimos su nombre, lo alabamos y le glorificamos. Es nuestro Dios maravilloso. Ya estamos aquí nuevamente con un precioso tiempo de Dios para nuestras vidas. Hubiera querido tener esta plática con ustedes hace mucho tiempo, pero no se había dado, no se permitió. El Señor lo permitió hasta hoy. Entonces vamos a hablar acerca del día de reposo, el día de descanso, la bendición de participar en Él, de estar en Él, la oportunidad de servirle, de amarle, de estar en su casa. Hemos visto cosas separadas aquí y allá. Sabemos, no somos ignorantes acerca del día del Señor. Y vamos a estudiar un poco de eso, pero antes quisiera que oráramos por nuestros hermanos que en casa tienen necesidad, que están pasando por problemas, que oráramos por nuestros hermanos que se están recuperando, que están en enfermedad y que necesitan de la hermandad, de nuestro apoyo, de nuestra oración. Así que vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Vamos a pedir, a suplicar por nuestros hermanos. Padre nuestro, bendecimos tu santo nombre. Tú eres el único que nos puede ayudar. No tenemos a nadie más que a ti, solo tú tienes palabras de vida. Eres el Rey, eres el Señor, eres nuestro Dios. Y venimos a tocar a tu puerta. Tú nos diste la oportunidad de eso. Tú nos diste la bendición, Señor, de poder venir y tocar y saber que tú nos vas a abrir, Señor. Que como Esther podemos venir humillados, Señor, arrastrándonos hasta ti, necesitados. Por tu pueblo, Señor, por nuestros hermanos que están en casa, Señor, en problemas, en necesidades, aquellos, Señor, que de manera especial están en cuarentena. Oh, Jesús. Rey, no dejes, Señor, que los temores que el enemigo quiere infundir en nosotros, Señor, vengan a ser mella en nuestra vida. No lo permitas, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a creerte a ti, a esperar en ti, a confiar en ti, a saber, Señor, que tú tienes un plan perfecto, Dios, y que dentro de tu plan, Señor, tienes pensamientos de bien para nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que están ahí en casa, Señor. Suplicamos por aquellos, Señor, que están pasando por necesidad, por aquellos que están pasando por enfermedad, Señor, en recuperación, en situación difícil. Dios, en el nombre de Jesús, estamos confiando en ti. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Pudiéramos decir y usar la fe de tu Hijo Jesucristo y saber, Señor, que no vas a permitir que tu santo vea corrupción, Señor. Que tú, Señor, nos vas a mostrar la senda de la vida. Largura de vías hay en tu vida, Señor, en ti, en tu mano para siempre.
Queremos confiar y queremos creer, Señor, en tu plan perfecto. Te damos gracias por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, estudiarla, porque podemos creerla, porque podemos vivirla, porque podemos llenarnos de ella, saturar nuestro corazón y nuestra alma a través, Señor, de esta bendición enorme que es el tener tu palabra. Jesús, nuestro Salvador, damos gracias y te bendecimos, Rey Santo y Justo. Levantamos tu nombre, Señor, sobre todo nombre, y nos gozamos de poder estar aquí, de tu plan maestro, Señor. No estamos aquí para preguntar por qué, no estamos aquí para cuestionar, Señor, tus caminos. Queremos bendecirte, Señor, en medio de nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque nuestra necesidad se vuelve tu prioridad. Jesús, bendito seas, Señor. Gracias. Amén. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Vamos a nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 10. Entendemos que Juan, el discípulo amado por el Señor, estaba exiliado en la isla de Patmos. En algún momento se creyó que Juan no iba a morir por las palabras que el Señor le dice a Pedro cuando está cuestionando a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice: sí, tú sabes que te amo, las 3 veces que le preguntó. Y luego le dice: entonces apacienta mis ovejas. Y le dice: sígueme. Y empieza a caminar el Señor y Pedro va con él. Pero de repente, cuando Pedro se da cuenta, Juan también va con él. Y entonces pregunta por Juan: ¿y este qué, Señor? Y el Señor dice: si quiero que él quede hasta que yo venga. Y entonces los discípulos, la gente que estaba alrededor de Pedro, entendieron como que Juan no iba a morir. Para ellos era como que Juan iba a vivir para siempre hasta la venida del Señor. Pero Juan explica y él dice: el Señor no dijo eso. Y lo vemos aquí ya en el libro, escribiendo el libro del Apocalipsis, y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios por su exilio y por la oportunidad que tenemos de tener este libro precioso llamado Apocalipsis. Dice un hermano, tenemos también el libro del progreso del peregrino, se escribió también en la cárcel. Pablo escribió sus mejores cartas en la cárcel. Bueno, ¿cómo podríamos decir mejores? Cada una de las cartas que escribió, donde haya sido, son la bendita palabra de Dios para nuestra vida, pero escribió sus cartas, algunas desde la cárcel. No sé si recuerdan, en algún tiempo se dio una situación en que una muchacha empezaba a gritar y siempre había un abogado ahí junto a ella y señalaban a un varón y decían: es que está abusando de mí verbalmente o de alguna manera. Y el abogado entonces hablaba con el joven. Si no tenía en el momento 10,000 pesos, entonces lo metían en la cárcel, lo remitían. Conocemos el hijo de un hermano que simplemente no tenían en el momento el dinero para darle al abogado. Era una trampa, simplemente una extorsión, una forma de robar que utilizaron por algún tiempo. Y sí lo metieron a la cárcel. Los papás estaban angustiados, pero el joven decía: estoy muy contento de estar aquí porque nunca había leído tanto la Biblia como ahora que puedo estar aquí sin hacer nada. Ya la leí toda completita, así que estaba bien contento de poder estar ahí y leer la palabra de Dios. Pasaron muchas cosas en estos tiempos de periodo largo que la gente estaba encerrada. Juan estaba en una isla desierta, estaba exiliado en la isla de Patmos, y entonces dice la palabra de Dios que Juan tuvo una revelación.
y él nos dice que fue el día del Señor, en el versículo 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Hay una controversia por estas palabras del día del Señor. No estamos aquí para hacer una guerra, para defender nada, ni para pelear por nada. No nos interesa en sí el hecho de qué día se tiene que glorificar al Señor, si es el sábado, si es el domingo, si tenemos que seguir el Antiguo Testamento o necesitamos o podemos ocupar el Nuevo Testamento. Esa no es nuestro punto aquí. Nuestro punto aquí es poder entender por qué nosotros, la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, hacemos los servicios especiales para el Señor el día domingo, el primer día de la semana. Aquí la palabra dominical, porque en el griego se usan las palabras para decir que el día del Señor, en el latín y en diferentes palabras se usa dominical, o el día domingo, o el día soleado, el día de sol, que para nuestros hermanos americanos sería el Sunday, el día de sol, el día soleado. Entonces Juan dice, el día del Señor se denominó de alguna manera el día del Señor al primer día de la semana. Sí, así pasó, al primer día de la semana. Muchas religiones de otros tipos, simplemente muchas sectas, entonces dicen, no, es que no quería decir eso, no está escrito así, en el griego es de otra manera. Lástima porque Juan no escribía griego. Él era Galileo y parece ser que los judíos escribían hebreo. Tengo entendido. Tampoco nos vamos a meter en una controversia de si se escribió en griego, si se escribió en hebreo. Pero mire, nosotros tenemos familia viviendo en Estados Unidos. Y cuando nos mandan un WhatsApp, no viene en inglés, aunque sean ciudadanos americanos. El texto no viene en inglés, viene en español. Viven allí en Estados Unidos, tienen añísimos radicando ahí, hablan perfectamente el inglés, pero tienen un nopal en la frente. Y cuando nos escriben en español. O sea, yo entiendo que el idioma dominante en ese tiempo era el griego, pero Juan era hebreo. El Señor Jesús les hablaba en hebreo y en arameo. Tampoco hablaba en griego. Así que, bueno, no me voy a meter en controversias porque decimos alfa y omega, pero él nunca dijo alfa y omega porque él no estaba hablando en griego. Y el alfa y el omega son palabras griegas. Él no dijo soy el alfa y el omega. Él dijo las letras hebreas, porque él era hebreo, hasta donde entiendo. Parece ser que nació en Belén de Judá, en un lugar del territorio israelí. Sus padres eran de allí, entonces quiero entender que le enseñaron a hablar hebreo y arameo. Bueno, además él sabía todos los idiomas, pero no estamos aquí para eso, aunque sí estoy contendiendo, pero no estamos aquí para contender. Estamos aquí para poder decir que nos reunimos el día domingo, porque así se denominó al primer día de la semana. Vayamos a algunas escrituras, vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis 2, 1.
Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y fueron acabados los cielos y la tierra, todo su ornamento. Y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el día de reposo, el día séptimo, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Amén. Él trabajó 6 días y reposó un día. Así que leamos, por favor. Les pedí que leyéramos y yo leí el 2 y ustedes estaban leyendo el 1, o no sé si yo estaba leyendo el 1 y ustedes el 2. Hagan lo que quieran. De todas maneras, él descansó el día séptimo, trabajó 6 y descansó un día, el día séptimo. Y el versículo 3 dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Trabajó, no sabemos qué tanto del día séptimo, pero su Biblia dice que trabajó y reposó, descansó ese día, y entonces lo bendijo ese día. Cada uno de los días tenía su bendición, pero el día séptimo tenía su propia bendición. Leamos, por favor, en Éxodo 31:13. Éxodo 31. Versículo 13. Y tú, dice el Señor, hablarás a los hijos de Israel diciendo: con todo eso vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. El Dios que nos apartó, el Dios que nos separó, el Dios que nos liberó del pecado, el Dios que nos sacó de la esclavitud de Lucifer, el Dios que pagó un precio alto por nosotros y nos compró, y no ignoramos que no somos de nosotros, que le pertenecemos a Él, porque pagó un precio de sangre. Somos de Él. Y nos liberó de una esclavitud que nos estaba llevando a la muerte y al infierno, para traernos a otra esclavitud en su amor, en gracia y en misericordia, para llevarnos a su cielo, para invitarnos a ser la esposa del Cordero, para darnos una eternidad digna, hermosa, alta, poderosa, que desconocemos. No sabemos nada de la eternidad, nos está esperando, bendito sea su santo nombre. Y Él nos compró de un lugar donde ustedes y yo, ignorantes, estábamos yendo y caminando hacia la muerte y al infierno. No hay forma de salir de ahí ni de escaparse, pero nuestro Dios nos compró, pagó un precio. El enemigo no nos quería vender y sin embargo el Señor pagó el precio más alto y nos compró. Somos de Dios, le pertenecemos al Señor. Y una señal de este pacto es el día de descanso, el día de reposo. Que ustedes y yo podamos santificar este día. Santificar quiere decir que tenga un uso exclusivo. Que el día del Señor tenga un uso exclusivo, que no lo usemos para ninguna otra cosa en beneficio de nuestra propia vida, que podamos usar los otros 6 días. Vaya a la bodega horrera cualquiera de los otros días, vaya a la barbacoa, los sábados también se pone, vaya a las carnitas los sábados. Pero no ocupemos el día del Señor para hacer nuestros propios beneficios. Es lo que dice la palabra de Dios, santificar. El pacto que Dios hizo con nosotros es: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, te voy a dar alimento, te voy a dar un hogar, voy a estar contigo por muchos años y voy a bendecir. Moisés, hermano, se quedó espantado.
Porque Dios simplemente se acercó y le dijo: Moisés, hazles caso, les voy a dar de comer. Y Moisés volteó a ver a Dios y le dijo: óyeme, ¿cuántos días, como cuánto tiempo crees que podamos darles de comer? Y se apunta a Moisés, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que podamos darles de comer? ¿Cuántos peces tendríamos que sacar del mar para darles todos los días? Y el Señor dijo: ni días ni meses. Todo el tiempo que mi pueblo esté en el desierto, yo les voy a dar alimento. Él hizo sus pactos. Cuando el enemigo venía buscando la manera de acabar con ellos, entonces este Dios de pactos pasó su ángel. La Biblia dice: y el ángel que iba delante de ellos se pasó para atrás para cubrir su retaguarda. Y el Espíritu Santo, esa nube de fuego preciosa, entonces se hizo hacia atrás también. Esta águila preciosa iba adelante como una paloma, guiándonos, llevándonos, bendiciéndonos. Pero cuando vio al enemigo, se pasó para atrás y se convirtió en una águila poderosa. A mis hijos no los vas a tocar, no te les vas a acercar. Y la palabra de Dios dice: nunca pudieron acercarse sus enemigos, nunca. El Espíritu Santo estaba ahí. Él es un Dios de pactos y los va a cumplir. Él hizo pactos con nosotros y entonces dijo: si tú haces esto, yo hago eso. Aunque déjenme decirles, el apóstol Pablo lo dice claramente, de una manera hermosa: y aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Él no puede negar los pactos que ya hizo con nosotros, aunque nosotros nos olvidemos de ellos y hagamos tonterías y cosas fuera de Él. Nunca se olvida de sus pactos. Y entonces los guardó, los cuidó, los bendijo. Rompió la roca para que pudiera tu pueblo tener agua. Ningún otro pueblo tenía eso. Ninguna otra ciudad tenía eso. Los dioses de los filisteos no pudieron con ese tremendo Dios. Los dioses de Babilonia nunca pudieron con este grande, magnífico Dios. Lo que mejor hizo Nabucodonosor es decir: no hay Dios como este Dios, así que nadie diga cosas malas de este Dios. Él va a cumplir sus pactos, pero dice que el día de reposo es un pacto, es una señal de pacto entre Él y nosotros que somos sus hijos. Él lo bendijo y Él dice: hablarás a los hijos de Israel: con todo esto vosotros guardaréis mis sábados, o día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades. Es decir, para siempre. Es una señal para siempre. Y lo escribió dentro de sus leyes. Tenemos en Éxodo 20. Bendito sea su santo nombre. 2 veces se escribió en piedra con el dedo de Dios. 2 veces se escribió por Moisés. Yud, Hei, Bab, Hei. Su ley se escribió así. Y entonces dentro de su ley el Señor dice: acordarte has. En versículo 8 del capítulo 20, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. A él le alcanzaron 6 días. Para hacer toda su obra, y Él piensa que también es suficiente para nosotros 6 días, para que hagamos nuestras obras. Ningún día pude lavar. Llegué tan cansada que lo único que pude hacer fue ponerme a ver la telenovela. Y como tengo Netflix, entonces vi Marisabel.
Pero el domingo, y me acordé que ya no tengo ropa para el lunes. Y entonces uno le dice al Señor, el próximo domingo sí voy. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque tengo cosas que hacer, porque necesito lavar, porque necesito salir, porque no pude hacer mis compras entre semana. Ya no sé si todavía pasa en la trilogía de 5 películas, en el 5. Supuestamente era una trilogía, pero pasaban todo el santo día películas. El santo contra las momias, el regreso del santo, cuando el santo se perdió. No sé, ya no sé de la televisión. Pero, ¿qué hiciste todo el día sábado que tienes que ocupar el domingo para el Señor? ¿Por qué no tener este pacto con Dios acerca de este día de reposo? 6 días trabajarás. Leamos por favor Isaías 58:13. Isaías 58:13. Vamos a leer la hermosa palabra de Dios. Dice la palabra del Señor: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Wow. Dice el Señor en su palabra: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu propia voluntad, de hacer tus caminos, de hacer las cosas a tu manera. Y si lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Eso es lo que el Señor planea o plantea para ustedes y para mí el día de reposo, el día sábado. Que ustedes y yo lo llamemos delicia, que ustedes y yo podamos decir que es un día santo y glorioso. Y entonces que le demos a Dios la honra, la gloria, ese día, y que de esa manera nosotros podamos entender por qué tengo un Dios, por qué ese Dios me salvó, por qué ese Dios me bendijo, por qué ese Dios me guarda, por qué ese Dios me ayuda. Yo tengo una parte, un pacto con Él, el pacto de venir el día de reposo a su casa. Vayamos a Marcos 16:9. Gloria a su nombre. Gracias a Dios por su palabra.
Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Gracias a Dios por María. Estaba ahí en el sepulcro, estaba buscando la manera de bendecir a su Señor. Su Señor había hecho cosas grandes y magníficas. Los demás estaban escondidos, los demás estaban ocupados, los demás estaban haciendo todo tipo de cosas. Mire, hermano, es importante hacer notar una cosa. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan venían al templo a orar, había un cojo ahí, un hombre que nunca había caminado, en la puerta que se llamaba La Hermosa. Y cuando Juan y Pedro llegaron ahí, este hombre les pidió dinero y Pedro dice: no tengo oro ni plata, así que no te quejes, hermano. Uno de los hombres más grandes en el Nuevo Testamento, ese hombre que la gente estaba esperando que se levantara por las mañanas, y afuera había una multitud de gente esperando a que Pedro desayunara y pudiera salir e ir al templo a la oración, porque la Biblia dice: cuando Pedro salía, el sol ya estaba puesto ahí y la gente buscaba la sombra de Pedro. La gente buscaba poner a sus enfermos en la sombra de Pedro, y con que la sombra de Pedro tocara a los enfermos, la gente sanaba. ¿Te imaginas qué tremendo poder de Dios? Pero no tenía dinero, no traía lana. Y le dice a este hombre: no tengo oro ni plata, no tengo nada que darte, pero tengo algo que puede ayudarte. Tengo a Jesús. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y lo levantaron, y entonces la palabra de Dios dice que pudo caminar y entró al templo saltando, brincando. Era un tiempo de oración, pero él entró al templo saltando, brincando, glorificando a Dios, levantando el nombre del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Tal vez estaba loco para los otros. Para los otros era tiempo de estar doblando sus rodillas y hacer oración y levantar un humo, pero él estaba danzando porque Dios hizo algo por él. Porque Dios hizo algo por él. Cuando la gente brinca, salta, danza y se sacude aquí, entonces podemos entender que Dios hizo algo, y que entonces en gratitud y en alabanza nosotros podemos darle gloria. María estaba ahí por lo que el Señor había hecho por ella. Le sacó 7 demonios. En la palabra de Dios se nos habla de 7 diferentes demonios, y todos los tenía María. Todos estaban ahí. ¿Cómo ha de haber sido la vida de esta mujer? Quiero tratar de entender que porque a ti no te han sacado los demonios, entonces no te interesa el día domingo, el día del Señor. Pero el Señor sí ha hecho muchas otras cosas por ti. Pero el Señor sí ha hecho muchas otras cosas por mí. El Señor sí ha hecho muchas otras bendiciones para nosotros. Esta mujer estaba ahí por lo que Dios había hecho en su vida. Para ella era muy importante. Era un día de trabajo, era un día de actividades y de cosas, pero ella dijo: no, yo necesito estar aquí hasta que encuentre a mi Señor. Porque se lo llevaron y no sé dónde le pusieron. Vengamos a su casa nada más por todo lo que Él hace por nosotros. Tengamos suficiente gratitud para estar en su casa. Nos cansa. No me cansa el trabajo, y aunque me canse, lo sigo haciendo porque voy a recibir una remuneración. Al final de la semana me van a dar un cheque o me van a dar efectivo, cash, y voy a tener dinero.
Y por eso sigo levantándome temprano y me voy, y no importa si hace frío, si está lloviendo, lo que esté pasando, porque voy a recibir una remuneración. Hermano, y porque aquí no vas a recibir nada, aparentemente. Porque aquí nadie te va a dar nada, tú piensas, solo estoy perdiendo mi tiempo. Hermano, y en lo espiritual, ¿cuánto puedes ganar al estar aquí? Y en la parte espiritual, ¿cuánto puedes ganar de Dios? ¿Cuánto puedes hacer en la obra de Dios? Que el Señor traiga una recompensa para tu vida. No lo hemos medido así. No lo hemos pensado así. Les recuerdo que las espinas ahogaron la semilla que estaba a punto de dar fruto y nunca pudo dar su fruto, porque las espinas ahogaron el trabajo que Dios había hecho en esa planta hermosa, y a punto de dar fruto ya no lo pudo dar por las espinas. Y la palabra de Dios dice que las espinas son los afanes de esta tierra. Hermano, llamemos santo, agradable el día del Señor, el día de reposo, el día de descanso, el día que el Señor descansó para ustedes y para mí. La Biblia dice, el Señor Jesús dice que no se hizo el descanso por causa del hombre, sino el hombre por causa del día de descanso, para que ustedes y yo pudiéramos venir a darle gloria, honra y alabanza a Dios, para que ustedes y yo pudiéramos cumplir con este pacto de nuestro Dios Todopoderoso. Ahí estaba María Magdalena el primer día de la semana, muy temprano en la mañana. El Señor se había levantado, estaba trabajando, estaba haciendo su obra, estaba recuperando la sangre que perdió en todos los lugares, en el pretorio, con Pilato, con Herodes. La sangre que perdió en todos los lugares, Él la estaba recuperando. La estaba poniendo en un tazón espiritual para llevarla y ponerla en el propiciatorio. Él estuvo trabajando toda la noche. Era tan importante lo que estaba haciendo, porque nuestra eternidad estaba ahí. El que Dios pudiera perdonar nuestros pecados dependía de su sangre puesta en el propiciatorio. Su muerte en la cruz fue el derramar de su sangre, pero la sangre tenía que ser puesta en el propiciatorio. Y el Señor llevaba su jofaina para poder ir al propiciatorio cuando volteó y vio a una mujer llorando el primer día de la semana. Aquí es donde se hizo el cambio de sábado a domingo para nosotros. Porque el sábado el Señor estaba levantándose del infierno, saliendo de ahí. Por eso llamamos al sábado, sábado de gloria. La gente no sabe por qué le decimos sábado de gloria. Hay que mojarnos porque es sábado de gloria. ¿Pero y qué? Bueno, porque la palabra de Dios dice: alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de gloria. Aleluya. Y las puertas del infierno se abrieron el sábado para que el Señor Jesús, entonces, clamando a su Padre, pudiera salir, porque el Padre estiró su mano y levantó a su Hijo de la muerte y del infierno. Bendito sea su santo nombre. El primer día de la semana, ese día, dice la palabra de Dios, se abrieron los sepulcros de muchos muertos, de muchos santos de Dios. No nos dice la palabra de Dios quiénes salieron. Deben de haber salido profetas. Imaginen si salió Abraham, si salió David, si salió Elías. No, Elías no pudo haber salido porque estaba allá arriba. Eliseo. No, ¿cuántos varones habrán salido? Dice la palabra de Dios, los sepulcros se abrieron. Cuando el Señor Jesús resucitó, se abrió la gloria. Por eso decimos sábado de gloria. Se abrió la gloria y entonces muchos santos de Dios, dice la Biblia, salieron a testificar en Jerusalén que su Señor se llamaba Jesucristo. Aleluya, gloria a su santo nombre. Eso fue el día de la semana. Estoy en Mateo 28:8. Mateo 28:8. Las mujeres vinieron al sepulcro. Realmente este tenía que ser el primer versículo y el que di de María el segundo. Vinieron al sepulcro las mujeres
Entran, no ven al Señor, ven a unos ángeles y los ángeles le dicen: no está aquí, ha resucitado, los está esperando en Galilea. Las mujeres salen, se van a decirle a Pedro y a Juan lo que pasó, pero María se queda ahí. María vuelve a entrar, el ángel le dice: no está aquí, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? María no se quiere ir, va corriendo por Pedro, va corriendo por Juan, regresan, vienen y entonces Pedro entra. Juan no quiso entrar, llegó primero porque él que estaba más joven, entonces corrió más. Dice la palabra de Dios, llegó primero pero no quiso entrar. Sacatitos, ¿para qué quiero? Y entonces Pedro llega, se mete y después entra Juan. No ven al Señor. Juan dice: sí resucitó. Pedro tiene sus dudas, se sale y en vez de ir a Galilea se va para Emaús. Pero María se quedó ahí, llorando porque estaba buscando a su Señor. ¿Sabe? El día de reposo es un hermoso día para venir a dar, no para recibir. Para venir a dar, para entregar nuestro corazón, para darle a Dios nuestra alabanza. ¿Hizo algo Dios por usted en la semana? ¿Sería digno entonces que nosotros pudiéramos brincar, saltar, correr, gritar, sacudirnos? Tenía un amigo que no le gustaban las manifestaciones. En alguna ocasión entró a la iglesia, terminó el servicio, le gustaba la palabra de Dios, iba por la palabra y procuraba llegar ya que se había acabado la alabanza y escuchar la palabra. Y hablando un día con él me dijo: mira, no sé, yo respeto lo que hacen. Una cosa sí se me dijo: el paralítico estaba brincando porque Dios hizo algo por él. Así que pienso que todas esas personas que están allá al frente brincando son gente que Dios ha hecho cosas por ellos. Sí, hermano. ¿Cuánto ha hecho por ti? ¿Sería digno de parte de nosotros poder hacer algo por él? María nos puso el ejemplo, es las primicias de los cristianos. María es la primicia de aquellas personas que vinieron a buscar el primer día de la semana al Señor. Pero ella estaba buscando darle. Para ella el Señor estaba muerto. No vino a rogarle y a decirle: oh Señor, ahora necesito otro tipo de cosas. Gracias por haberme sacado los diablos, Señor, pero ahora necesito pagar la renta. Ahora necesito comprar alimento. Ahora necesito, Señor, un celular nuevo porque se me rompió el que tenía. Ella no vino a pedir nada. Ella venía a dar. Ella traía especies para cubrir el cuerpo del Señor, aromas que pudiera poner sobre el cuerpo muerto de su Señor. Ella no estaba buscando que Dios, su Dios, pudiera darle algo. Ella se presentó el primer día de la semana para poder dar. Es un ejemplo para nosotros. La palabra de Dios dice: entonces ellas, estoy en Mateo 28:8, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Ellas se llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Cuando María se quiso acercar a él le dice: no me toques, porque aún no he subido al Padre. Necesito llevar mi sangre. Solo me detuve un poco porque quería escuchar algo. ¿Recuerdan que el viernes oímos: sed tengo? ¿Tú crees que no sabían lo que esa mujer estaba haciendo ahí? Pero quería escucharlo. Quería oír. Y entonces le preguntó: ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué quieres? Y ella le dice: amo a mi Señor.
Vine aquí porque quiero verlo. Vine aquí porque quiero estar con Él. Quiero bendecirlo. Traje mis aromas, pero alguien se robó su cuerpo y no sé dónde le pusieron. Era todo lo que quería escuchar el Señor Jesús. ¿Por qué estás aquí? Hoy no les puedo preguntar a ustedes porque pues están en su casa. Pero sería una buena pregunta. ¿Por qué? Estoy aquí porque si no vengo, entonces Él no me va a bendecir. Estoy aquí porque necesito pedirle. Estoy aquí porque traigo una necesidad. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, levantarnos muy temprano en la mañana, arreglarnos y decir, voy a ir a levantar el nombre de mi Padre Dios, voy a ir a bendecir su santo nombre a la iglesia, voy a ir a pagar mis ofrendas, voy a ir a llevar mi corazón y a entregarme a Dios, voy a ir a darle? Porque Él ya me dio 6 días. El lunes fui bendecido, el martes, el miércoles, el Señor hizo grandes obras para mí. Porque el jueves, viernes y sábado el Señor me preservó, me guardó. Les he contado la situación que vivimos en alguna ocasión. Mi esposa y yo, mis hermanos, uno de mis hermanos, su esposa, íbamos en la carretera, íbamos en una avenida rápida en Estados Unidos. Y entonces mi carro no podía acelerar. Por más que yo le apretaba el acelerador, no daba más. No estaba descompuesto, estaba bien el carro, pero en ese momento yo no podía acelerar. Al carro de que venía detrás de mí, una camioneta, todavía la recuerdo, una camioneta grande, verde. Venía detrás de mí y venía presionándome, prendiendo las luces, porque en esas carreteras rápidas hay un mínimo. Uno no puede venir a menos del mínimo. Ahí sí te multan por ir más abajo de la velocidad que debes de llevar. Así que el carro que venía detrás de mí iba aventando las luces y yo quería acelerar, pero no podía. De repente, en un momento, debajo de un puente, los carros que iban, 4 de los carros que iban delante de mí se empezaron a parar y los 4 carros se estrellaron, uno tras otro. Pero como yo iba lento, entonces tuve oportunidad de pararme. Pero el carro que venía detrás venía rápido, entonces lo que hice fue salirme rápido, me paré y me salí. Y el carro que venía detrás tuvo oportunidad de pararse, él ya no chocó, pero los 4 que iban delante de mí sí. Entonces hablamos con el Señor y empezamos a preguntarle, Dios, gracias por guardarnos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está sucediendo? Entonces, entre los 4 que íbamos ahí empezamos a hablar con Dios, a orar y decidimos regresarnos. Dijimos, no, mejor no vamos a regresarnos. Nos dimos vuelta. En un semáforo tuvimos la oportunidad de dar vuelta, nos regresamos. Estábamos entrando nuevamente a la carretera cuando delante de nosotros los autos volvieron a chocar. Ya nos preocupó. No sabíamos si era el enemigo, no sabíamos si había alguna razón, alguna situación. Nos regresamos al hotel, preguntamos a Dios y entonces Dios dijo, nada más quiero que sepas. ¿Cuántas veces te he guardado y no te has dado cuenta? En muchas ocasiones yo te he librado de choques, de problemas, de dificultades y tú no los has visto. Ya tuvimos la oportunidad de salir, levantamos su nombre, le dimos gracias, qué bueno que abrió nuestros ojos y que podemos hoy saber que Él hace muchas cosas de las cuales nosotros no nos damos cuenta. María sí se dio cuenta de las cosas que su Señor había hecho y vino a darse y vino a entregarse el primer día de la semana.
Vino a traer sus dogas aromáticas y traerle un perfume a su Señor, un aroma que pudiera estar en su cuerpo. Ya no lo logró hacer porque el Señor ya no estaba ahí. Sin embargo, era su deseo, pero el Señor Jesús quería escucharlo, así que se inclinó a ella y le preguntó. Traía en sus manos la sangre preciosa con la que iba a llenar el propiciatorio. Hermanos, era algo demasiado importantísimo, pero una mujer estaba ahí llorando y el Señor Jesús quería escuchar por qué estaba llorando. Estoy llorando por ti. Estoy llorando porque quiero verte. Estoy llorando porque quiero amarte. Estoy llorando porque te amo y no estás a mi lado. Si tú sabes dónde está su cuerpo, entonces dime y yo voy y lo traigo. No lo iba a poder cargar, un muerto pesa demasiado. De por sí era una mujer y a un hombre como el Señor Jesús con el cuerpo de él, no lo hubiera podido cargar y ya muerto menos. El alma no está ahí, entonces el cuerpo se pone muy duro, tieso y pesa más. Era todo lo que quería escuchar el Señor Jesús. Le dice: María, soy yo, pero no me toques, aún no he subido a mi Padre, pero voy para allá. Y ya después María tuvo oportunidad de tirarse a sus pies y abrazarlo. El Señor Jesús ya había cumplido su misión eterna de poner su sangre ahí. Entonces fue a ver a sus discípulos el primer día de la semana. Lucas 24:36. Lucas 24:36. Esto sucedió el primer día de la semana. Lucas 24, versículo 36. Dice la palabra de Dios: y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Era el primer día de la semana y el Señor se les apareció. Ellos estaban en actividades escondidas. En ese momento eran de la secreta. Y entonces estaban ahí todos guardados, escondidos, puertas cerradas, que nadie entre. Pero el Señor sí entró. Era el primer día de la semana. Y entonces la palabra de Dios dice: no estaba Tomás. El Señor se fue y de repente llega Tomás. Y entonces los discípulos les dicen: Tomás, el Señor estuvo aquí con nosotros. Y Tomás dice: no puedo creer. Eso sí, no. O sea, a mí no me engañan. Yo necesitaría verlo y necesitaría tocar sus cicatrices. No, le metió los dedos ahí en la herida. Ya no traía la herida. Su cuerpo había sido transformado. Ya lo aprendimos esta mañana, ¿verdad, hermano Fer? Sí. Su cuerpo era de otra manera, ya no era un cuerpo carnal como nosotros tenemos, había sido cambiado, transformado. Así que no, le dijo: mete tu mano, pero que metiera su mano dentro de su ropa para que pudiera tocar la cicatriz. Ya no la herida, ya no estaba abierto ahí. Se le hubieran salido las tripas y todas las cosas. No estaba Tomás, así que Tomás dice: no lo puedo creer. Y dice la palabra de Dios: el siguiente primer día de la semana, a los 8 días, el Señor se volvió a presentar. También era el primer día de la semana, un domingo. Y entonces comenzó a presentarse de una y otra vez el primer día de la semana. Y les dijo: esperen la promesa de mi Padre, va a descender, el Espíritu Santo va a venir. ¿Saben qué día era? El día que vino el poder del Espíritu Santo. Ellos contaron 50 días después del sábado que murió, que resucitó el Señor Jesús. 7 semanas, 7 sábados.
49 días. Y entonces la Biblia dice, el siguiente día del sábado vamos a celebrar Pentecostés. Desde la antigüedad, el Pentecostés se celebraba el primer día de la semana. Por eso los cristianos de Christ Gospel Church, Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, nos reunimos los domingos. El Señor se apareció un domingo y se apareció otro domingo y entonces vino otro domingo. Y por esa razón le pudieron día soleado, porque para ellos era que acababa de salir el sol. Se había levantado de la tumba y de la muerte, y el sol estaba ahí enfrente de ellos, el sol de justicia, su Señor, nuestro Señor, bendito sea su santo nombre. Él se presentó al Padre como primicia. ¿Sabes qué día era? La Biblia dice, al siguiente día del sábado presentas tus primicias. Está escrito en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento había muchas fiestas que se llevaban a cabo el primer día de la semana. Y la fiesta de las primicias que el Señor Jesús cumplió, siendo primicias de los que resucitan, siendo primicias de los que se entregaron a Dios. Entonces el primer día de la semana subió para presentarse a su Padre. Por esa razón nos reunimos el domingo, porque es el primer día de la semana y el Señor se reunió ahí. Y entonces les dijo, el Espíritu Santo va a venir. Era un primer día de la semana cuando ellos estaban en la iglesia, en el templo. Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes estaban reunidos un día antes, haciendo sacrificios que el Señor no quería, que ya no les pidió. ¿Ok? No me meto en controversia. Simplemente un día antes estaba el grupo de los fariseos, sacerdotes y toda la gente haciendo sus sacrificios. Pero el primer día de la semana, los hijos del Señor, 120 personas estaban haciendo oración el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino tremendamente. Gloria a su santo nombre, aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Porque cuando tú vienes, los muertos resucitan. Hay milagros, hay sanidades, hay bendiciones. Ven, Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó un primer día de la semana, un domingo para ustedes y para mí. Dios seguía cumpliendo sus pactos de bendecir un día, 6 días de trabajo, un día de descanso. Solo que cambió en el nuevo pacto que el Señor Jesús hizo para nosotros. Dejó atrás el sábado, el antiguo pacto, y vino al nuevo pacto el primer día de la semana. Y entonces se empezó a aparecer una y otra vez el primer día de la semana. Y los discípulos estaban ahí el primer día de la semana. Sus ofrendas y eso lo hacían el primer día de la semana. La palabra de Dios dice, leamos en 1 Corintios 11, 17. No sé cuánto tiempo llevo. Gracias. Me quedan 2 minutos. ¿Me regalan uno? Gracias. ¿Cuánta gente está conectada para ver cuántos minutos más? Cada uno me está dando 1 minuto. Entonces, tengo todavía media hora. Gracias. 1 Corintios 11, 17 dice la palabra de Dios: esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor sino por peor os juntáis, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Se juntaban, dice la palabra de Dios, el primer día de la semana. Juan 20, 24. Empero Tomás, uno de los 12 que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Juan 20, 26. Y 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos ya estaba Tomás. 1 Corintios 16, 2.
Primera de Corintios 16:2. Dice la palabra de Dios: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. La ofrenda la van a guardar desde su casa para que cuando vayan a la reunión, entonces podamos dar nuestra ofrenda. ¿Cuándo, hermanos? El primer día de la semana. La Biblia dice, el primer día de la semana. Cuando estés en tu casa, dice el Señor, entonces vas a apartar aquello que es una bendición para mí. Estaba buscando un versículo especial que ya hemos leído en otra ocasión, el reposo, descanso y reposo del Señor. Déjeme ver si lo encuentro. Gloria a Dios, bendito sea su santo nombre. Sí, Éxodo 31:17. Vamos a Éxodo 31:17, por favor. El libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 17. Y vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: señal será entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Entonces, cuando usted se levanta para decir, es el día del Señor, voy a ir a la casa del Señor, ahorita no venga, por favor, estamos en contingencia. Solamente les estoy explicando por qué nos reunimos el domingo, pero ahorita no vengan, no salga de su casa, no deje su casa, y si tiene que salir por una necesidad, por favor, póngase cubreboca, límpiese sus manos, lávese sus manos. Ayúdenos, estas 2 semanas que vienen son decisivas en cuanto al contagio. Así que, si no tienes a qué, quédate en casa. Si tú no sabes resucitar, mejor quédate en casa. El Señor salió porque se podía resucitar, pero si tú y yo no podemos resucitar, mejor quédate en casa. Es una señal para siempre. Entonces, cuando te levantas pensando en que es el día del Señor, no sabes lo que pasa, no sabes cuántas cosas suceden en lo espiritual, pero cuando te levantas con ese sentimiento de es el día del Señor y voy a ir a su casa, entonces el Señor inmediatamente pone una señal, te marca y dice, este va a ir a mi casa. A este lo voy a guardar, lo voy a bendecir, lo voy a llevar con bendición, y te está esperando aquí. Está en tu casa, pero te está esperando aquí. Y puso una señal. Cuando tú determinas que es el día del Señor y que lo quieres bendecir, entonces Él pone una señal especial en ti. Porque te levantaste pensando en que ibas a cumplir con su ley, en que ibas a cumplir con Él, de venir y darle adoración, de venir y glorificar su santo nombre, de venir a exaltarlo, de venir a glorificarlo, de venir y pasar y decir, Señor, estaba mal, me ayudaste, entonces tengo una razón para brincar, tengo una razón para sacudirme, tengo una razón para llorar, tengo una razón para tirarme al piso, tengo una razón para gritar. Tú ya traes una señal. ¿A quién va a bendecir el Espíritu Santo? Tú ya traes una señal. Cuando te levantas con ese sentimiento y dices, voy a ir a la casa del Señor. Es una señal para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Déjenme recordarles qué quiere decir la palabra cesó y qué quiere decir la palabra reposó.
cesó y reposó. La palabra reposó es sábado. Y significa desistir de hacer ejercicio, acabar, consumir, descansar, estar quieto, estar en reposo. También significa el día de reposo o el día del Señor. En el Antiguo Testamento era el día del Señor, el día de Jehová. El sábado era el día de Jehová. En el Nuevo Testamento, el día del Señor es el día de Jesús. No, tampoco nos vamos a pelear por eso. Entonces, ¿quién es más grande, Jehová o Jesús? No, por favor. O sea, seamos entendidos. Y la palabra cesó. Es nefesh, que quiere decir respirar. También significa ser soplado, recibir aire fresco, tener un refrigerio. No tan solo descansó, sino que cesó de su obra. Y esta palabra entonces significa que el día de reposo el Señor está esperando ser soplado. Está esperando que ustedes y yo pongamos un tiempo de refrigerio delante de Él. Es su día de reposo. Nosotros ya tuvimos 6 días en los cuales el Señor puso su aliento de vida sobre nosotros. Bendito sea su santo nombre. Cada mañana vino y sopló sobre nosotros como el día. Tus fuerzas, aleluya, bendito sea su santo nombre. El Señor entonces viene cada mañana. El día de mañana se va a presentar en tu casa, va a venir muy temprano y Él sabe lo que vas a hacer y qué fuerzas necesitas y qué tipo de energía necesitas para todo el día. Así que va a soplar sobre de ti esa fuerza que necesitas. Su palabra dice, así como tu día, así van a ser tus fuerzas. Aleluya, gloria a su santo nombre. El martes va a venir y entonces va a soplar sobre de ti. Si ese día vas a hacer otro tipo de actividades y vas a tener que cargar y vas a tener que hacer otras cosas fuertes, entonces el Señor va a estar ahí. Si el miércoles es tu día de lavar, entonces el Señor en la mañana va a poner esa energía, va a soplar sobre de ti. Bendito sea su santo nombre, para que el día entonces te dé la oportunidad de usar tus fuerzas como fuera o como va a ser tu día. Va a venir un problema, va a venir una lucha. El Señor ya sopló sobre de ti esa mañana. De lunes a sábado. Y entonces el domingo nos toca a nosotros venir y soplar, regresar este aliento en forma de gratitud, regresar nuestro aliento en una alabanza que pueda subir a Él, en una alabanza que cuando el Señor respire pueda escuchar, pueda sentir, pueda recibir nuestra gratitud y entonces Él tenga descanso. Ese es el día de descanso. Ese es el día que el Señor separó. No hay pelea entre el Padre y el Hijo si Él es mayor o son iguales. La palabra de Dios dice que ellos no están peleando. Son una familia y se aman. Y si ustedes y yo entonces en esta dispensación tenemos la oportunidad de presentarnos el día domingo, entonces estaremos cumpliendo su ley, porque vamos a trabajar 6 días y a descansar 1. Bendito sea su santo nombre. Pero ese día, entonces, María trajo su aliento. Debe haber sonado como música en los oídos del Señor. Te estoy buscando a ti. No sé dónde pusieron a mi Señor. Era todo lo que el Señor Jesús quería escuchar. Que esta persona le dijera, es que te amo y quiero estar contigo
y quiero hacer algo por ti. No vino a pedir, no vino a rogar, no vino a sacar algo del Señor. Ella venía a traer. Esto es el día de reposo, cuando ustedes y yo podemos traer. Si llamar es santo, agradable, mi día, no haciendo lo que tus pies quieren hacer, no yendo a tus caminos, sino apartándolo para mí, entonces yo también voy a traer bendición, dice el Señor. Él va a cumplir su pacto con nosotros de todas maneras, de estar trayendo aliento a nuestras vidas. Te pido un favor, recuérdalo mañana cuando te levantes. Cuando tú abres tus ojos, Él ya sopló sobre de ti su aliento para lo que vas a hacer en el día, para que te dé fuerza suficiente, energía, poder y bendición, para que te alcance el día y tengas todo lo necesario. Pero Él va a estar esperando que en su día nosotros podamos regresar ese aliento en gratitud y en alabanza para bendecir a nuestro Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a bendecir su santo nombre. Solo era una predicación de información. Solo quería decirles por qué nos reunimos el domingo. Sin controversia. No te pongas a pelear con la gente. Si alguien que tú conoces simplemente dice sábado, dile que sí, que ese es el día. Pero no tienes que pelear. Si leemos en el Antiguo Testamento, entonces es sábado, no hay ningún problema. Si leemos en el Nuevo Testamento, entonces es el primer día de la semana, tampoco hay problema. No somos contenciosos, pero en nuestro corazón sabemos una razón: Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Amo, nuestro Señor, se levantó el primer día de la semana. Y a partir de entonces, los servicios en las iglesias se hicieron el primer día de la semana. De tal manera que dice la palabra de Dios, Juan estaba el día del Señor. Se le comenzó a llamar al primer día de la semana el día del Señor. Y hoy lo conocemos como el día del Señor, el domingo, el primer día de la semana. Padre Dios, agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador, la oportunidad, Señor, de reunirnos el primer día de la semana. De estar aquí, Señor, y comenzar nuestra semana no con trabajo, sino con descanso. Comenzar, Señor, una semana, no sabemos qué va a traer para nosotros, pero tú nos das la oportunidad de venir a tu casa y prepararnos, Señor, con bendiciones, trayendo, Señor, delante de ti nuestro aliento, nuestro gozo, nuestra alegría, nuestros cantos, nuestra oración, nuestra danza, nuestra alabanza, Señor. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprender la bendición que es estar aquí en tu casa, Señor, el primer día de la semana. La bendición que es, Señor, recibir esta marca, esta señal, al estar cumpliendo contigo, Señor, cuando nos levantamos con gozo, sabiendo que es el primer día de la semana y que vamos a estar en tu casa y que vamos a traer, Señor, lo mejor de nosotros para bendecir tu santo nombre. En Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, damos gracias. Nos gozamos, nos alegramos y te bendecimos, hermoso Padre. Gracias por estar al pendiente de nuestras vidas. Qué bueno, Señor, que cada día de esta semana que comienza, Señor, tendremos tu aliento de vida soplando en nosotros, Señor, las fuerzas que necesitamos para cumplir, Señor, con el propósito de tu voluntad. Gracias, porque aún dentro de esos días tú nos das descanso y reposo para la gloria de tu nombre, Señor. Jesucristo, nuestro Salvador, gracias. Te bendecimos, Padre Dios. Si queremos tener algo que traer, si queremos tener, Señor, gratitud para bendecir tu nombre, si queremos traer, Señor, una nueva porción de alabanza, si queremos traer, Señor, nuestros pies, Señor, a través de la danza, si queremos traer nuestro corazón y derramarlo a tus pies, y que puedas oír de nosotros como lo hizo María, Señor, que puedas escuchar de nosotros, que podemos decirte, te amo. Te amo, te amo. Es todo lo que quiero decir.
y que puedas escuchar de nosotros gratitud y alabanza, más allá de quejas, de rebelión, de enojo, de tristeza. Que podamos traer, Señor, nuestra alabanza en gratitud para ti, por todo lo que sí hiciste, por una semana de luchas y batallas en las cuales, Señor, tu amor triunfó, tu bondad, Señor, triunfó y ganaste, Señor, y nos hiciste vencedores. En el nombre de Jesús te damos las gracias, hermoso Padre. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes en oración.